Ya estamos en la audiencia preliminar del día de hoy. Nos acompaña la doctora Alessandra Iches. Ella es psiquiatra general y de enlace, además especialista en adicciones. Vamos a tratar un tema importante: influencia y rol del maestro en lo que es la formación del niño. Doctor, Sí. siempre es un honor tenerla por aquí. Nosotros la presentamos a usted por un asunto de formalidad. Ajá. Usted es parte del programa. Claro, yo soy Sí, de la familia. así Viene de es, la familia de medios, Marco y más de ustedes. así es. Una persona siempre presta a compartir las informaciones y a formar parte de este círculo de sabios que comparten su aprendizaje a través de nuestros medios. Alexandra, hablemos del tema maestro-influencia. Y podría pensarse que esa influencia viene dada por la autoridad que tiene el maestro mismo. Bueno, el tema de la autoridad ya no es el mejor de los argumentos, porque según han pasado los tiempos, la autoridad desde el punto de vista de dominio ya no es la que más se está utilizando, porque ustedes saben que cuando hacemos comparaciones respecto a la educación que años atrás teníamos y la educación actual, el tema de autoridad no es el que más sobresale, sino una relación empática. Actualmente, el rol del maestro se considera, o al maestro se le considera un influenciador sobre lo que es la formación del niño, porque inclusive cuando he intentado tener cierto nivel de autoridad, por los derechos que ya los niños saben que tienen o aquellos que son solapados por el tema de sus padres, pues ahí se ve un poco coartado. Ya el tema autoridad para... Pero autoridad basada en el respeto, no autoridad basada en el poder o abuso, sino Claro, basada claro. en ese nivel de respeto. Sí se da, sí se mantiene y muchas veces, dependiendo hasta de los programas académicos y de las tradiciones que tengan algunos centros educativos, tú puedes percibir ese nivel de influencia, de respeto o de autoridad, un poco más o un poco menos, pero aún se mantiene. La gracia que ha ocurrido a través de los años es que se ha cambiado un poco la dirección unilateral que tenía anteriormente el maestro. O sea, antes el maestro se enfocaba más que nada en lo que era una formación que se creía universal, en donde estaba la parte académica y la parte del respeto y buenos modales. Y dicho sea de paso, eran muy similares a aquellos que por costumbre o tradición venían de nuestras casas. Pero ahora el maestro tiene un rol que es adicional, que es un formador del niño a nivel social y emocional. O sea, ya hay una relación totalmente diferente de años y décadas anteriores del maestro y el alumno. Ya inclusive hay profesores que han decidido inclinarse por áreas específicas de la educación en vista de que se sienten un poquito más cómodos trabajando con niños o con adolescentes o adultos jóvenes en ciertos aspectos de su vida. Y es producto de que ya no es una atención en una sola dirección. Sí, doctora, antes, me imagino que ahora también, no sé cómo ha estado el sistema educativo en ese sentido. En la primaria siempre habían profesoras y el papá y la mamá del niño y la niña le decían que la maestra era como su segunda madre, Sí, a quien tenían que respetar, tenían que portarse bien y ser educados, porque era la encargada precisamente de darle educación al niño. sí. Aparte, claro, una educación complementaria porque la educación también se basa en el hogar. Es que la Ahora, educación es como la salud. La educación no podemos asumir que es un solo renglón, en este caso la academia, lo académico. Tenemos que verlo como un manejo holístico, general, respecto a la formación del individuo. sí, doctora, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que posiblemente ya los niños de ahora no respeten tanto a las maestras como los niños de antes? Me tiraste una pregunta busca pie, pero vamos a hacer, como lo que somos trabajadores de la conducta, vamos a hacer un análisis conductual.
Acuérdate que estamos frente a una generación en donde tiene un ausentismo familiar. Nuestros niños actuales tienen una ausencia generalmente total de esos pilares primarios que los conforman emocionalmente como sus padres. Esta generación resulta ser el resultado de unos padres, llámese nosotros, esta generación de adultos, en donde hemos asumido unos desempeños y roles sociales y laborales que nos han permitido estar ausentes de lo que es la formación de casa. Entonces, los niños van a la escuela un lienzo en blanco y muchas veces influenciado por aquellos otros compañeritos otros niños o niños que vienen de otra familia en donde quizás sus hogares son disfuncionales y entienden que teniendo ese mismo patrón conductual pueden tener ese derecho de hacer lo que quieren. Entonces, no todos los niños, no todos los adolescentes que van a una escuela, a un colegio, se comportan de la misma forma, pero cuando tú haces una historia, una curva vital de ese niño, te das cuenta que dependiendo mucho de la estructura del hogar del cual venga, es su comportamiento. Entonces, cuando vemos un niño que no respeta, que es desafiante, que es confrontativo, que es combativo, y analizamos lo que está pasando en su casa, vemos que viene de un hogar totalmente desarticulado, que papá pudiera tener una conducta abusadora, igual de mamá, que puede haber un ausentismo porque uno de los padres está en consumo o porque realmente viene de una relación en donde no le fue bien a los adultos y pagan las consecuencias emocionales con los niños. O sea, son muchas las situaciones que afectan de una manera directa en cuál es el comportamiento de esto. Una pregunta. Y te lo hago, y a medida que te escuchaba, iba reflexionando de que muchas veces analizamos todas como padres, analizamos todas los logros no alcanzados, las metas no conseguidas, la visualizamos a través de nuestros hijos. Claro. Si nuestros hijos no resultan buenos estudiantes, le queremos quitar esa responsabilidad de ellos y queremos decir es que no he sido buena madre o buen padre, ¿no? Cuando muchas veces observa que cuando el maestro llama al padre para decirle que el hijo tiene que hacer tal esfuerzo en tal asignatura, tú sientes que te están validando como madre o como padre tu crianza y todo lo que has hecho. Y bueno, y ese profesor es dichoso si lo llama y lo consigue, porque muchísimas veces nuestros hijos, digo nuestros, porque yo tengo niños en edad escolar, aunque quizás no es lo que se vea, pero muchas veces esos niños nunca han tenido la suerte de que sus padres vayan a una reunión de colegio, nunca han tenido la suerte de que vayan a recoger una nota o de que el niño participa en una actividad cultural del colegio y sus padres estén ahí como espectadores para aplaudirle quizás el esfuerzo. Y el padre no sabe la influencia y lo que marca a un niño, su presencia o su ausencia en esa actividad, que son actos que a veces duran segundos, pero el niño que está montado en la tarima, lo primero que busca es la mirada de ese padre y es lo que le da seguridad y se convierte en un ancla para que el niño pueda hacer. Te comento, este tema me llega mucho porque mi segunda inclusión, o sea, mi segundo trabajo, y para mí el que me ha marcado en el resto de mi vida, fue haber trabajado como maestra de preescolar. Y había que ver cuando el niño yo recuerdo una vez una niña que su mamá no fue un día de las madres. Y lo que esa niña lloró, y cómo, bueno, de verdad que todavía se me hace un nudo esto en la garganta, sí, claro, porque ella decía, están todas las madres y la mía no está aquí. Claro, entonces, y de hecho yo también trabajé como profesora de preescolar y eso es algo, también me ocurrió algo muy similar y la niña se quedó con su regalo en la mano porque hacían manualidades con su regalito en la mano esperando que cuando te llaman para que tú se lo entregues a tu mamá, o sea, es bastante cuesta arriba. Eso impacta de una manera contundente la conducta a seguir de ese niño en situaciones futuras. Entonces ahí nos encontramos regularmente
en niños que se vuelven totalmente disfuncionales, niños que tienen o que asumen patrones de matonismo, se vuelven niños que repiten la conducta del bullying o niños que realmente no miden absolutamente nada ni las consecuencias y son muy prestos a desafiar. Ahí va Doctora, justamente, ahí va, perdóname, y mi pregunta ahí va sí, en esa línea, Alexandra. Tenemos este padre que cuando se le llama a un llamado de atención, dice, no, 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 eso no es así. Y el padre mismo comienza a descalificar al maestro. Sí. El maestro, él no tiene la herramienta, el maestro se la ha tomado contigo. Luego, el niño tiene dos patrones. Y bueno, la palabra no sería tal vez autoridad por aquello, pero sí de respeto, que se asume a nivel de jerarquías. Y el orden es básico en un ser humano para poder echar a acelerar. Maestro y padres. Y cuando el padre descalifica al maestro en un futuro, esa cultura desafiante, esa cultura de no respeto a esta señal o estos símbolos de autoridad y respeto, Se pudiera vuelve una tragedia. subsanarse o qué pasa. Al contrario, empeora, porque una de las cosas que las cuales no podemos contribuir es que cuando el niño trata de anular o no hacer válido la corrección de alguien, de una figura de autoridad y de respeto, como es en este caso su educador, y es invalidado por el padre, él se siente reforzado a seguir teniendo esos mismos patrones disfuncionales y discordantes, desarmonizantes en el grupo. Pero ¿qué ocurre? Llega un momento que esta conducta se vuelve tan continua, tan repetitiva, en donde ya él no va a ser selectivo solamente al entorno escolar. Él va a empezar a invadir aquellas otras áreas en donde hay personas de autoridad, en el entorno familiar, en el entorno de los amigos, en el entorno de la casa de sus amiguitos y de su misma familia. Y van tentando, van haciendo y van teniendo esas conductas medias atrevidas a ver hasta dónde encuentran un freno, pero regularmente también violentan los espacios donde conviven y no medían ningún tipo de conducta no asertiva. doctora, dos cosas. La primera es, me imagino que ya es una práctica que hace un buen tiempo que se retiró. Cuando el muchacho comenzaba a ser medio embromón, jodoncito en las clases, la profesora o el profesor lo hincaba en el aula. Eso se retiró hace un tiempo. Ok. Si Y, te cayó la cédula, Vianney. y sobre, no, pues yo llegué a ver eso, Mildred. Se te cayó la cédula. Había un compañero mío que ese muchacho ponía loco a cualquiera. Y había que hincarlo en la esquina del aula porque el hombre el hombre era difícil, pero bueno. Lo que pasa era que había unos métodos correctivos que eran muy similares a los que se tenían en casa y eran reforzados por los padres, porque cuando un profesor mandaba a buscar un padre, el papá te decía, yo voy a ir, pero prepárate, porque si me dicen algo correctivo, le voy a decir al profesor que te corrija a él y cuando venga aquí a la casa también te toca aquí. Doctora, entonces, otra cosa, yo entiendo que los centros educativos, tanto públicos como privados, deben de ser uniformes en ciertos reglamentos que no se pueden negociar, que son innegociables. Digo esto porque yo recuerdo un muchacho, yo me río, porque yo recuerdo un muchacho que lo llamó el director al papá y le dice que él debía 4 meses de colegio. Era un muchacho que tenía 16 años. Y el papá dijo, pero es que yo mando el dinero con él, porque hay colegios que permiten que los niños, los adolescentes, lleven el dinero del pago del colegio, ¿verdad? Uh-huh. Hay colegios que le entregan, me imagino que todavía le entregan la nota al estudiante, cuando debe de ser al padre, en una reunión, ¿verdad? Cada mes en la fecha de entrega de notas. ¿Tú sabes qué hacía el muchacho que yo conozco? Que los 4 meses el papá lo mandaba, se metía en un colmado y se lo bebía. Uniformado. Se metió en un colmado y se bebía los cuartos. Sí, me imagino. Se ven muchas cosas. Ahora bien, para que tú veas que ahí la conducta era totalmente disfuncional del entorno en el cual estaba ese muchacho. Porque si entra uniformado a un colmado y compra bebida, primero un menor, segundo, el que le despacha debería de cuestionar de quién es eso y si se lo estaba bebiendo ahí, pues entonces asumir una conducta un poco interesante de hacer pública esa situación. Pero ¿dónde está el detalle, Vianney? Es que
por el mismo tema de los padres tener, por decirlo así, una postura de ser aceptado y de no ser inquisidor y de no ser corrector, porque acuérdate que el poder justificar que yo no estoy ahí 24 horas para corregir lo que es tu educación, pues yo voy a hacer cosas en donde tú te sientas un poco cómodo conmigo. Yo voy a aceptar muchas de las cosas que tú haces porque el niño llega un momento que le reclama al padre y dice, pero ven acá, ¿y qué tú me estás exigiendo? Si tú no estás en la casa, si tú no vas al colegio, si tú no haces eso, y los padres empiezan en una actitud complaciente. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos aquí. Y dicho sea de paso, de manera anecdótica, voy a traer un caso que tenía ayer. O sea, me traen una niña, entre comillas, con un trastorno conductual. La niña sale mucho, no respeta, es una niña totalmente desafiante, tiene problemas en todos los círculos. Y cuando yo averiguo, pues entonces la niña se queda totalmente sola todos los días. Imagínate. Y la mamá no está en la postura de dejar su trabajo, me dice que no. Y yo le digo, ¿por qué tú no te llevas la niña cuando llega del colegio al trabajo? No, porque ella molesta mucho. Digo yo, entonces, ¿qué es lo que tú quieres que yo arregle? Porque para uno tener una herramienta de poder modificar una conducta en un niño que está en un proceso, o un adolescente que está en un proceso de formación, tú debes de contar con las herramientas fuera de un consultorio. Porque la niña la niña la van a traer, pero cuando ella salga, ella va a tener un medio de cultivo ahí para seguir haciendo lo que está haciendo. Totalmente de acuerdo. Alexandra, doctora Iches, rescato y me quedo con una palabra que utilizó en el principio de nuestra conversación. Decía, el maestro es esa persona que tiene influencia. Yo le agregaría ahora esa influencia que también al momento de no solamente influenciar, también inspira a sus estudiantes. ¿Cuáles serían, desde el punto de vista ya analizado de la conducta o de un experto en la mente, en la conducta humana, como es usted, cuáles serían las características y condiciones que requiere una persona que decida o quiera brindar y ser útil a la vida a través de la docencia y el magisterio? Te voy a contar lo siguiente. Los niños, asimismo como existen en psiquiatría dos complejos que nosotros definimos en la etapa de crecimiento del niño, que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que es donde el niño o la niña se enamora de su papá y de su mamá. Los profesores o los formadores en esos primeros años son una extensión de los padres y muchas veces los niños llegan a amar a su maestra y las niñas llegan a amar a sus maestros y los van tomando como esos modelos a seguir. Cuando ese proceso se va dando de una forma sana, ese niño llega a ser tan influenciado por la conducta de su maestro que son copias fieles y dicen en la casa, no, yo no voy a hacer eso porque mi profe dijo que no. Inclusive los padres nos sentimos muchas veces desplazados porque vemos el desvive de ese amor del niño o la niña por su maestro. Y hay algo básico y soy muy repetitiva en de la vida de una persona, que es su integridad, cada una de sus pensamientos. El maestro va formando lo que son los ideales, los objetivos de vida de ese niño, porque resultan ser muy motivadores. A veces dentro de esa misma admiración que siente el niño, se visualiza es como su maestro. Y muchas veces pasa por la frustración cuando el maestro, siendo un adulto, no ha tenido un desempeño adecuado, maneja la frustración de sentirse decepcionado. Entonces, los maestros tienen que saber que son ejemplos y que esto es lo que uno decide hacer la vida entera y que debe de hacerlo, no solamente con el criterio de que es un trabajo o un empleo que te da el sustento, sino de que tú tienes una forma directa de impactar la vida de seres humanos y que al final la gratificación mayor es cuando tú dices, ese fue mi alumno. Cuando tú hablabas de eso, yo siempre me remonto, dentro de mi proceso de niña y adolescente, yo tuve un profesor que yo adoro ese profesor y pienso en él
Y yo decía cuando era muchacho, yo quiero ser como él. Y era mi profesor de ciencias sociales, que era el doctor, en este caso el licenciado Franklin Ramírez, un hombre correcto. Y de hecho, uno visualiza hasta inclusive a nivel emocional cuáles son las características que tú quieres luego encontrar en alguien que vaya a compartir tu vida contigo. O sea, el rol del maestro no es tan simple como lo ven. Ese profesor mío, yo me lo encuentro en ocasiones y yo lo saludo con ese cariño. Yo me acuerdo de cada una de esas cosas y cada una de los sermones que él daba, que al final tú te das cuenta que son lecciones de vida. Y realmente ahora mismo los maestros tienen una tarea grandísima y es que están manejando niños que son huérfanos emocionales y que no podemos resultar ser paredes ni muros en donde ellos encuentran relaciones frías, sino relaciones cálidas. El amor y la atención puede cambiar cualquier conducta, cualquier conducta. Bueno, agradecer a la doctora Alessandra Iches por haber estado con nosotros. Doctora, ¿dónde comunicarse con usted? ¿Dónde consultarse con usted? Bueno, tú sabes que siempre mis espacios están para ustedes y tú quedaste de hacerme una visita, no como paciente, pero sí di que para tomarnos un café y todavía lo estoy esperando. Pero me pueden conseguir en el 849-206-5345 y estoy en la Torre Profesional Corazones Unidos y en la Clínica Gómez Patiño. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Siempre con nosotros, apoyando este espacio y siempre con sus atinadas orientaciones. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte de publicidad porque nos queda mucho programa, nos falta Cristian Rojas y pendiente de la entrevista con Rafael Santos, vicepresidente del PRM y también secretario de Educación de esa organización política.